En San Marcos capítulo 10, como dije, es el pasaje donde se encuentra la presentación de los niños a Jesús, y yo quisiera que meditáramos ahora un momento sobre este pasaje. San Marcos capítulo 10. Versículos del 13 al 16. Quiero leerlo nuevamente para ustedes. Lo leí en la ceremonia de dedicación, pero son poquitos versículos, así que repito nuevamente el pasaje. Dice de la siguiente manera: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ok. Los pequeñitos pueden pasar a su clase en este momento. Todos los pequeños, los niños, bueno, los pequeños no, ¿verdad? Porque todos los niños. Yo digo que a través de este pasaje el Señor está mostrándonos que todos nosotros, como padres responsables delante de Dios, debemos de buscar la bendición de nuestros hijos ante Dios. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? Como padres debemos de buscar la bendición de Dios sobre nuestros hijos, ¿sí o no? Ese es, creo yo, lo mejor que nosotros podemos hacer. Es lo que Dios exige de cada uno de nosotros como padres responsables. No solamente el que les enseñemos la Biblia, no solamente en que lo llevemos a la casa del Señor, no solamente en que tengamos un ambiente donde modelemos a Jesucristo en nuestra vida, sino que procuremos siempre buscar la bendición de Dios en la vida de nuestros hijos. Yo creo que es fundamental doblar rodillas delante de Dios, clamando por nuestros hijos, que nosotros podamos hacer todo lo que está de nuestra parte para que nuestros hijos busquen al Señor, se encuentren en un ambiente donde tengan la oportunidad de tomar decisión por Jesucristo. Yo creo que eso es fundamental para los hogares cristianos. Si nosotros como padres no estamos procurando esto para nuestra familia, para nuestros hijos, realmente ¿quién más lo va a hacer? Este mundo siempre está luchando contra Dios. Está luchando para que la familia se derribe, se derrumbe, se destruya. Está luchando para que nuestros hijos no encuentren el consejo adecuado para vivir mejor. Así que como padres responsables, necesitamos nosotros buscar la bendición de Dios para nuestros hijos. ¿Y cómo nosotros podemos hacerlo? Los versículos 13 al 14 nos muestran que la forma en que la gente lo hizo en este momento en que leímos la palabra del Señor fue buscando al Señor, trayendo a sus hijos al Señor. Y si usted se da cuenta, en estos dos versículos el acceso no era muy bueno. Los discípulos como que estaban custodiando al Señor y no dejaban que se le acercara. Así que no era tan fácil el acercarse al Señor para traer a los niños, para presentárselos a Cristo. Pero los padres estaban allí procurando hacerlo, estaban tratando de buscar al Señor con sus hijos y traerlos ante su presencia para que Él los tocara, dice, impusiera sus manos y orara por ellos. Y eso es un esfuerzo que nadie más puede hacer por nosotros, hermanos.
Solo usted puede tomar esa decisión de hacer todo lo posible para que sus hijos puedan venir a la presencia del Señor, para que nuestros hijos puedan buscar al Señor, estar cerca del Señor. Y yo creo que mientras el Señor nos da la oportunidad como padres de tener hijos pequeñitos, donde nosotros los podemos llevar de la mano, donde nosotros podemos decirle, vamos y hagamos esto y lo otro, es la gran oportunidad que Dios nos da para que busquemos ese rumbo, ese camino con nuestros hijos. Llega el tiempo en que ya por más que usted diga que venga conmigo, ya es difícil llevarlos. En estos tiempos, ya desde como los 12, 13 años, ya los niños comienzan a decir, no, váyanse ustedes, yo me quedo. Yo no quiero ir. ¿No es cierto? En mis tiempos quizás eran como los 15 años en que uno hacía ya eso. Pero ahora cada vez se va haciendo más corta la edad en que los hijos ya no quieren andar con los padres. Y cuando hablamos de las cosas de Dios, mucho peor, como que lo miran aburrido, como que miran a los demás amiguitos que no conocen al Señor, que no quieren ir a la iglesia y quieren agarrarse de esto para decir, yo no voy a la casa del Señor, yo no quiero vivir de esta forma, yo no quiero hacer estos hábitos que la palabra de Dios exige. Pero mientras nuestros niños, nuestros hijos están pequeños, yo creo que tenemos una gran oportunidad, mis hermanos, para atraerles al Señor. Y ese es el contexto que nos habla aquí el pasaje. Los padres que traían a sus hijos no eran los de 18 años de edad, eran los pequeños. La palabra que se utiliza ahí para niño no es el niño que camina, sino es el niño que cargaban. Y lo traían a los brazos de Jesús para que Él los tocase, para que Él los orara por ellos, los bendijera. Y yo creo que desde la cuna nosotros debemos de procurar que el Señor bendiga a nuestros hijos. Aún más antes, más temprano, desde que están en el vientre de la madre, debemos de procurar que el Señor bendiga a nuestros hijos. Y aún más tempranamente, desde que usted se casa y comienza una relación de familia, necesita pedir a Dios por sus hijos que todavía no tiene, pero que quizás vendrán. Necesitamos, hermanos, buscar la bendición del Señor. ¿Cómo? Trayéndoles al Señor, buscando este rumbo hacia Cristo. Si nosotros no estamos dispuestos a hacer este trabajo, nadie hará esto por nosotros. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 22 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y algunos, digo yo, lo toman como una promesa de Dios. Pero realmente un proverbio no es promesa. Un proverbio es un dicho de sabiduría que se da por la realidad de la vida. Lo que normalmente puede ocurrir, pero que no es seguro que ocurra. Dependiendo del ambiente, dependiendo de un montón de circunstancias, puede llegar a ocurrir. Pero mientras más nosotros hagamos nuestro trabajo, más fácil será que nuestros hijos, cuando lleguen adultos, puedan reconocer al Señor nuestro Dios en su vida. Por eso, desde pequeñitos, nosotros necesitamos encontrar al Señor en nuestra vida y mostrarle a nuestros hijos cómo vivir para el Señor, mostrarles el camino que el Señor espera que tengamos en Él. Yo creo que es importante, mi hermano, que seamos conscientes de la gran responsabilidad que el Señor nos da. Yo no sé usted, pero cuando yo recibí la noticia de mi primer hijo, yo me alegré. Me alegré muchísimo. Pero también comenzaron a temblarme los pies.
yo decía, ¿y será que voy a ser capaz de criar a este pequeño? ¿Será que voy a hacer bien mi trabajo? ¿Será que el Señor me va a ayudar para sacarle adelante? Porque no era solamente el pensar en darle comida, no era solamente el pensar en darle un lugar donde vivir. Eso hasta se hace fácil, pensando humanamente, se hace fácil. Lo más difícil es lo de aquí y lo de aquí. Esto es lo más difícil. Cómo nosotros podemos conducirle en un camino que glorifique al Señor. Que ellos puedan mostrar a Dios gratitud. Que puedan mostrar exaltación a nuestro Dios. Y qué difícil se hace ese camino, hermanos. Y yo digo, si nosotros no hacemos nuestro trabajo desde pequeñitos y no tomamos esta gran responsabilidad del Señor, ¿qué tan expuestos están nuestros hijos a lo que este mundo pueda hacer por ellos? Por más que uno hace el esfuerzo, yo sé, no tenemos seguridad de que ellos van a tomar decisión por Cristo. No tenemos seguridad de que todo les va a ir bien. Pero por lo menos estamos haciendo nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, nuestra función. Yo creo que eso es lo que usted y yo necesitamos considerar hoy. Dios no quiere que usted cambie a su hijo. Dios no quiere que usted haga la transformación espiritual de su hijo. Lo que Dios quiere es que usted le muestre el camino. Lo que Dios quiere es que usted le muestre cómo se vive la vida cristiana. Lo que Dios quiere es que usted modele a Jesucristo en su vida, para que un día, cuando ellos puedan tomar decisión por Jesucristo, lo hagan conscientes, voluntariamente, pero conscientes de que se puede vivir para el Señor. Eso es traer a nuestros hijos para que el Señor los bendiga. No es simplemente físicamente, sino también el modelar, el vivir un cristianismo que glorifica al Señor. Los versículos 14 al 15 nos dan dos aspectos muy importantes que yo creo que debemos de considerar, y déjenme leerlo nuevamente por si ya se le olvidó lo que decía ahí. Versículos 14 y 15 dice: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. En primer lugar, el versículo 14 nos dice que debemos de dejar que los niños vengan al Señor. ¿Por qué? La razón que el Señor da es que el reino de Dios es para ellos. Y qué bonito es ver a un niño cómo acepta las cosas que se le enseñan. Mire, ahí están recibiendo enseñanza, están jugando y lo están viendo como algo normal, en un juego, en una forma de verlo un poquito diferente a como nosotros lo vemos normalmente como adultos. Ellos lo reciben y lo disfrutan. Si usted les va a preguntar después, aunque han estado ahí jugando, diciendo cosas mientras el maestro está enseñando, usted le pregunta la lección, se lo van a decir, porque ellos son tan inteligentes que lo agarran por cualquier lado. Ellos son así, los niños, y son muy dispuestos. Y el Señor dice que de los tales es el reino de Dios. Los que son niños en el sentido de la inocencia, pero también en el sentido de esa fáciles de creer, y esa es la palabra quizás, que son dispuestos a aceptar lo que uno le está presentando. Y esto es lo que el Señor está diciéndonos, y lo confirma en el versículo 15, porque vea lo que dice ahí: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. No está diciendo vuélvase niño, está diciendo
hágase como uno de ellos, pero no un bebé otra vez. Qué bueno fuera que nos retrocediéramos en el tiempo y volver a ser peloncitos, así como, bueno, yo ya me estoy quedando peloncito también, pero volver a quedarnos bebecitos, volver a ser pequeñitos. El domingo pasado yo les decía que, hablando de las responsabilidades, cuando estaba pequeñito yo decía que quería ser mayor para no tener la responsabilidad de ir a la escuela, de no tener que hacer tareas. Pero después de que llegué ya a grande, decía, mejor quiero regresar a ser un niño, porque tener las responsabilidades de un adulto, de sostener una familia, de hacer tantas cosas, es preferible mejor ir a la escuela otra vez. Y qué bueno sería que nosotros volviéramos a ser niños, pequeñitos, quedarnos por lo menos ahí por los 15 años, digo yo. Pero realmente no se puede. Pero lo que el Señor nos está diciendo aquí es que su corazón, su forma de pensar, sus actitudes deben de volverse como las de un niño. Un niño que no está poniendo tropiezo en lo que hace. Lo hace porque así piensa que debe de hacerse. Un niño que cree muy fácilmente lo que se le presenta. Un niño que en su inocencia puede hacer cosas y no estar pensando en maldad para los demás. Y esto es lo que el Señor espera que usted y yo aprendamos en esta oportunidad. Porque está hablando de cómo entrar al reino de Dios. Cómo nosotros podemos accesar a la presencia de Dios. Y dice de que nosotros que ya somos adultos, necesitamos volvernos como niños en el sentido de nuestra forma de pensar, en el sentido de nuestra forma de actitudes y motivaciones al hacer las cosas, en el sentido de la credibilidad que nosotros tenemos hacia nuestro Dios. Y necesitamos desarrollar este tipo de actitudes y motivaciones en nuestra vida, porque eso es lo que hace fácil el entrar al reino de nuestro Dios. Esto es lo que nos permite accesar a la presencia de nuestro Dios. Así que si usted tiene niños pequeños, procure traerlos a la presencia del Señor. Procure presentarlos en oración. Procure darles un buen testimonio. Pero para nosotros los adultos, también la enseñanza es, tenemos que procurar dejar todos estos tropiezos y prejuicios que ponemos nosotros en nuestra mente y corazón, que nos impiden creer en nuestro Dios, creer en su palabra, que nos impiden el hacer la voluntad de nuestro Dios como un niño puede estar dispuesto a hacerlo. Necesitamos convertirnos en pequeñitos nuevamente en nuestra forma de pensar, nuestra perspectiva de vida, en nuestra forma de aceptar la palabra de Dios en nosotros. Así que si usted ha perdido esa actitud como adulto, ha perdido esa motivación de vivir para el Señor de esa forma, en inocencia, en buscar hacer lo que el Señor quiere porque usted cree que Él tiene la razón. Si usted ha perdido esto en su forma de vivir, yo le animo a que ahora cambie de actitud, que se vuelva como un niño y que comience a vivir la vida cristiana considerando la palabra de Dios como la guía para hacer nuestra vida mejor, saludable, que glorifica al Señor, y dejarnos guiar por Él, tomarnos fuertemente de su mano y hacerlo mejor para nuestro Dios. Si hemos perdido esa conciencia, ese deseo, esa actitud, esa perspectiva de vida, tomados de la mano del Señor, yo creo que necesitamos hoy reconocer que necesitamos volvernos como niños en Cristo, para seguirle, para actuar como Él desea. Solamente así, dice el Señor en este pasaje, nosotros podemos accesar al reino de nuestro Dios. Solamente así usted y yo podemos llegar ante su presencia después de esta vida. Solamente con una actitud de inocencia y de creer
fielmente en nuestro Dios, fuertemente en nuestro Dios. Así que finaliza el pasaje diciéndonos que Jesús, luego de haber reprendido a sus discípulos, luego de haber hablado de esta enseñanza de cómo entrar en el reino de Dios como un niño, dice el versículo 16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El Señor está todavía así con los brazos abiertos, recibiendo a todos aquellos que vengan a Él. Él todavía sigue esperando que nosotros traigamos a nuestros hijos ante Él en oración, que traigamos a nuestros hijos ante Él, trayéndole a la congregación, buscando que ellos sean instruidos. El Señor todavía sigue con los brazos abiertos, esperando que nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad como padres. Pero también el Señor todavía sigue abriendo sus brazos para nosotros los adultos, para que nos volvamos a Dios como niños, con actitud inocente, con actitud de creer total y fielmente en lo que Dios dice en su palabra. Todavía el Señor sigue así, esperándonos, con los brazos abiertos para recibirnos y decirnos: tú eres un hijo mío y yo quiero darte mi salvación. Yo creo que es importante que usted y yo reconozcamos que necesitamos cambiar de actitud ante nuestro Dios. Así que si el Señor sigue todavía esperándonos, el Señor sigue todavía deseando que hagamos decisión por Él de una forma genuina, de una forma dispuesta, necesitamos nosotros disponernos a hacerlo. Y no debemos de esperar más tiempo. Si tenemos hijos pequeñitos todavía que podemos manejarlos, que podemos tomarlos como nosotros, podemos todavía influir en ellos, hagámoslo, hermanos. No nos durmamos en nuestros laureles, hagamos nuestro trabajo, enseñémosle cómo es que dice la palabra de Dios que debemos de vivir, no solamente por la Biblia, sino por nuestro testimonio, nuestra forma de vivir. Pero también nosotros busquemos al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y que el Señor sea honrado en nuestra forma de vivir para nuestro Dios. Yo le invito a que incline su rostro en este momento y que hablemos con nuestro Dios pidiendo su dirección y su ayuda. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que nos instruye y nos anima. Gracias, Señor, también porque podemos encontrar en ella el consejo adecuado para nuestra necesidad. Ruego por aquellos hermanos que todavía tienen hijos pequeños, que pueden, Señor, tomarles de la mano y conducirles hacia las cosas que necesitan hacer. Que tú les des, Señor, la sabiduría para enseñarles, para criarles, para mostrarles a Cristo en su vida, Señor. Pero también, Señor, ruego para que tú les des esa fortaleza, fuerza de carácter, Señor, para poner en práctica tu palabra en sus vidas y que puedan así modelar a Cristo en sus vidas, Señor, para sus hijos. Pero también, Señor, ruego para que tú nos ayudes a los que ya hemos pasado por esa experiencia, para que sigamos haciendo nuestro trabajo de orar, de clamarte a ti, Señor, por nuestros hijos mayores. Que tú sigas obrando en sus corazones, en sus mentes. Que tú sigas, Señor, trabajando en sus vidas de tal forma que puedan llegar un día a reconocerte si no lo han hecho. Que puedan, Señor, servirte de todo corazón. Señor, también quiero suplicarte por aquellos que todavía no han hecho decisión por tu Hijo Jesucristo, que puedan hoy, a través de este mensaje, Señor, reconocer que necesitan creer en ti, Señor, como un niño lo haría. Que necesitan, Señor, disponer su vida para ti, Señor, para que tú puedas hacer y llevarles hacia donde tú quieres, Señor, lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos y lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.